Las grandes obras de Dios no se logran con simples estrategias humanas. Las grandes obras de Dios no se logran con simples estrategias humanas. Todos ya escuchamos parte de esto. Ya sabemos el contexto de dónde se desprende este pensamiento. A lo mejor no es un tema, es un asunto que tendremos que ver. Y comenzando un nuevo ciclo de trabajo, tendremos que reconocer que las grandes obras de Dios no se logran con simples estrategias humanas. Pudiera ser que somos pero muy hábiles para formar planes de trabajo y poner muy buenas estrategias, pero todas ellas se convierten nada más en medios que nos permiten alcanzar un bien, siempre y cuando contemos con el aliento de vida que da el Espíritu, para que las cosas se hagan. Un cuerpo muerto, por más maquillado que esté y por muy disecado que lo tengan, no deja de ser cuerpo muerto. Lo que le hace un cuerpo vivo y activo es el espíritu que el cuerpo tiene. El maquillaje o todo lo que hayan hecho para mantenerlo, que no se descomponga y que lo tengamos muerto frente a nosotros, no le hace importante sino el aliento que sustenta al cuerpo. Puede ser que esté hasta mal vestido, pero si está con aliento, va a ser entonces un cuerpo vivo con importancia. Así que las grandes cosas o las grandes obras de Dios, diga conmigo, las grandes obras de Dios no se logran con simples estrategias humanas. Diga conmigo, necesitamos el aliento del Altísimo para que nuestras estrategias sean útiles en las manos de Él. Amén. Con Él de la mano seremos muy buenos, estaremos armados. ¿Para qué? Para vencer. Amén. Un ángel habló a Zacarías diciendo esta palabra, o esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, lo puede gritar conmigo, y dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ya hablamos un poco de ese contexto y quisiéramos decir, mis hermanos, que estas palabras son primordialmente para los líderes que edificaban el templo y reconstruían a Israel. Ese es el contexto. Ellos habían perdido todas las fuerzas, estaban desanimados porque había oposición y corría el riesgo de que la obra no continuara. Fue entonces cuando el Eterno, a través de Zacarías, dio palabras a Zorobabel, pero vale la pena decir que un ángel del Señor se le apareció al profeta Zacarías y le dijo, dile a esta gente esas palabras. Fue entonces cuando él pudo decir justamente, no con fuerza, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Estas no son palabras del profeta, estas son palabras del ángel que llega al profeta y dile al siervo, dile a los siervos de Dios, que en esta batalla mi espíritu cuenta, y con mi espíritu son más que vencedores. Así que, mis hermanos, creo que por extensión esto se puede también aplicar a nosotros como pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios, somos el Israel espiritual. Por lo tanto, estas palabras pueden aplicarse también a nosotros para decirnos, con el principio que aparece ahí, que esta batalla que nosotros llevamos, todas las metas que pretendemos alcanzar, todo lo que hemos propuesto hacer no tendrá sentido y no tendrá valor si no contamos con la guianza y el poder del Espíritu Santo. Espero que lo que estamos haciendo después de un encauzamiento y después de un reforzamiento, estemos hablando de un revestimiento y que todo entra con volverlo a intentar, volverlo a recibir. ¿Y por qué hablar de revestimiento? Porque nosotros ya tenemos una base, ya tenemos una base. Los que son abuelos aquí, son padres tienen a sus hijos y tienen a sus nietos. Y esta iglesia se ha sostenido gracias a esa base.
las puertas de la iglesia no se han cerrado porque hay mucha gente aquí que ama a esta iglesia y aunque no sientan fuego al reunirse, pero sienten amor por la casa. Y eso es una base que les ayuda para mantenerse. Y estoy diciendo esto con criterio, con razón, porque hay personas que no asisten a la iglesia, pero si les tocara ir a la iglesia alguna vez, piensan en la casa en la que nosotros nos encontramos. Ellos dirían, yo me voy a reconciliar, pero voy a ir a esa iglesia. Porque aunque la gente no esté asistiendo, tiene un conocimiento, tiene una base, y eso es importante. Por lo tanto, debemos entender que lo que nos falta entonces sería la llama o la chispa del Espíritu para que esa base cobre vida en las manos del Señor. Y debo decir con certeza que lo que nosotros tenemos es válido en las manos de Dios. Y viene a mi mente algunas ideas tales como una mujer que estaba a punto de perder sus hijos. Esa mujer llegó al profeta Eliseo y le dice, no tengo nada, tengo una gran deuda y lo último que tengo me lo van a quitar, que son mis hijos. Sin embargo, el profeta le dice, ¿qué tienes en casa? Y ella le dice, pues un poquito de aceite nada más. Se termina el aceite y perecimos. El profeta le dice, echa mano de eso que tienes. O sea que no es que estemos tan mal con lo poquito que tenemos. Lo que tenemos en las manos del Señor es bueno, es útil, es necesario, pero necesita la orden del Señor. Todo es bueno, hemos logrado grandes cosas, bendito sea el Señor. Ya avanzamos bastante, bendito el Señor. Pero necesitamos una chispa del Espíritu, porque el Espíritu hace cosas que el hombre no puede hacer de manera natural. Así que vamos a pensar, como iglesia del Señor, es preciso considerar, y quisiera que pensemos todos, no solamente el ministro que les habla. ¿Quién somos? ¿Qué es algo que tendremos que pensar? ¿Quién somos? ¿Qué hacemos como iglesia? ¿Por qué lo estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Qué pretendemos lograr con lo que estamos haciendo? ¿Y con qué recursos debemos contar? Preguntas que a lo mejor no las podemos contestar en una sola sesión. Pero quisiéramos decir, mis hermanos, todo el que asiste a la iglesia, todo aquel que es parte de esta iglesia, debería de entender quién soy, que es la base primordial para empezar a tomar identidad. ¿A qué iglesia pertenezco? ¿Quién es esta iglesia? ¿Qué es esta iglesia? ¿Por qué yo pertenezco a esta iglesia? Sin importar el nombre de la iglesia. Y digo estas palabras porque de seguro alguien me ve que no es de nuestra institución. Y entonces debemos pensar que lo primero que debemos llegar a concluir nosotros es quién somos nosotros, como iglesia o como persona. De ahí para allá vamos a comenzar a visualizar cuántas cosas, por ejemplo, qué es lo que estamos haciendo. Nos reunimos con frecuencia para hacer culto, gloria al Señor. La pregunta es, ¿por qué estamos haciendo culto? ¿Qué resultado tendremos del culto? Y porque vamos a hacer algo, tendríamos que pensar, mis hermanos, ¿por qué causa nos reunimos? ¿Por qué causa pertenezco a esta iglesia? ¿Cuál es la razón por la que pertenezco a esta iglesia? ¿Cómo actúa esta iglesia? Luego pensar hacia dónde se dirige esta iglesia, cuál es el objetivo que tiene esta iglesia y cuáles son los recursos disponibles. Si tuviéramos en mente eso, cada uno de nosotros haría lo que hice en una ocasión. Recuerdo que pensando que la iglesia no la forma toda la congregación, sino yo, consideré lo siguiente: voy a ir al culto y aunque otro no vaya. Resulta que unos cuantos pensamos lo mismo y esa vez nos sorprendimos. Pensamos que solo iba a llegar yo y llegamos unos cuantos porque varios pensamos lo mismo. Yo cuento en esa reunión, yo soy importante en esa reunión, yo pertenezco a esa reunión, que se queden todos menos yo. Y es importante y impresionante cuando empezamos a ver esas cosas de manera personal. Llevándolos a pensar lo siguiente, debemos decir que somos la iglesia del Señor. Somos la iglesia del Señor. Y quisiera que usted lea conmigo esto. Siguiendo la misión dada por Cristo, nos ocupamos en vivir un estilo de vida de adoración con el fin de ser salvos y también de servir de instrumento para que otros junto a nosotros sean salvos, siendo nuestros medios santificadores el Espíritu Santo y la palabra de Dios.
Ahí está resumido todas las preguntas que hicimos antes. Y si quisiéramos decirlo con mucha puntualidad, y quiero oír la voz de ustedes cuando diga conmigo, somos la iglesia del Señor. Quiero escucharlos decir, somos la iglesia del Señor, siguiendo la misión dada por Cristo. Nos ocupamos en vivir un estilo de vida de adoración con el fin de ser salvos y servir de instrumento para que otros junto a nosotros sean salvos, siendo nuestros medios santificadores el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Son los medios santificadores, el Espíritu y la palabra. No hay otro. La palabra que nos da información y el Espíritu que nos hace entender la información que está en esa palabra. El Espíritu que nos ayuda a aplicar sabiamente esa palabra o a ser responsable de lo que entendimos y no obedecimos. Así que tendremos que partir de ahí. Cuando Jesús dijo que establecería su iglesia, agregó una afirmación diciendo que las puertas del Hades no prevalecería contra la iglesia. Eso lo dijo Jesús. Jesús dijo que establecería su iglesia. Y quise partir de esa primera parte, porque al decir que establecería su iglesia, quisiéramos pensar en la construcción de un edificio. Consideramos que era necesario y pensamos en las dimensiones del edificio y luego comenzamos a trabajar el edificio. De eso estamos hablando. Entonces el Señor prometió que establecería su iglesia. Diciéndolo de una manera muy puntual, Él pensó que esta iglesia estaba preparada para que ningún terremoto la derribara, porque estaba bien construida, estaba sobre una roca firme. Eso tenía en mente cuando estaba diciendo, estableceré mi iglesia y las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. Significa que se iban a levantar las puertas del infierno, pero la iglesia iba a tener fuerza para prevalecer en medio de esa situación. Pero ¿qué implicaría la declaración de Cristo en cuanto a su iglesia? Yo quiero que tomemos en cuenta algunas declaraciones que he tomado. Primero, que la comunidad llamada iglesia sería un equipo de hombres comunes y corrientes, pero con una autoridad espiritual insuperable. Diga conmigo, un equipo de hombres comunes y corrientes, pero con una autoridad espiritual insuperable. Pregunto, ¿quién es aquel que puede luchar con Dios y vencerlo? Pregunto de nuevo, ¿quién es aquel que puede luchar con Dios y vencerlo? Pregunto de nuevo, ¿quién es aquel que puede luchar con Dios y vencerlo? Hubo un hombre que se atrevió a luchar con Dios y salió lisiado. ¿Recuerdan de él? Así que ninguno que luche con Dios va a salir igual. Va a salir de alguna forma marcado, demostrando que la vulnerabilidad humana sigue siendo eso. Y que Él deja marcas cuando alguien se atreve a desafiarlo. Bueno, yo quisiera que el Señor nos deje marcas, si es que nos atrevemos a luchar con Él. Pero algo maravilloso y fantástico que yo puedo decir es que Él no nos quiere poner a ese riesgo. Simplemente quiere estar con nosotros y poder decir las palabras que dijo Pablo. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién nos podrá apartar de este gran amor? Nada, ni arriba ni en ningún lado. Así que, mis hermanos, la iglesia sería un equipo de hombres comunes y corrientes. Digo así porque comenzamos pensando en la comunidad primigenia, los discípulos. No había una sola mujer en ese grupo de discípulos. Por alguna razón sería. No aparece ninguna mujer ahí. Pero esos hombres que aparecen ahí representarían a toda la humanidad que más tarde, tanto mujeres como hombres, según dijo Pablo, se agregarían a la iglesia. Y ya no hay diferencia entre mujer y hombre cuando se trata del cuerpo de Cristo. Claro que tenemos los géneros definidos, pero para el propósito que existen los géneros, pero en cuanto al derecho de fe y salvación, para ella y para él es el mismo. Y cuando se trata del ministerio también, porque ella y él pueden hacer el ministerio. Aquí tendremos que reconocer entonces la palabra principal, la palabra clave, que somos personas comunes
y corrientes. ¿De acuerdo? Personas comunes y corrientes. Si yo le digo una palabra a usted que se siente ofendido, usted baja su luz y rápido busca una salida. Y es posible que nunca más me vuelva a hablar, porque usted es una persona común y corriente. Así que yo le digo una palabra que lo ofende y luego encuentra razón para irse de la iglesia. ¿Por qué? Porque somos personas comunes y corrientes. Tenemos necesidad de estímulo. Lo mismo sería yo. Veo que ustedes no me llevan muy bien, entonces trato la manera de decirle a nuestras autoridades: hágame el favor de cambiarme de sitio, porque no siento encajar con esta gente, porque soy una persona común y corriente. Entonces el ser común y corriente me pone en una condición de vulnerabilidad o de debilidad. Por eso es que tendremos que entender lo que Jesús hizo con sus discípulos y le demostró que era necesario que con toda la información que ellos ya tenían, con toda la base que ellos ya tenían, era necesario depender del que da un poder espiritual insuperable. ¿Recuerdan lo que les estoy diciendo? ¿Y por qué estar empezando por ahí? Porque lo que es espiritual no se pelea en lo carnal. Lo que es espiritual se trabaja desde lo espiritual. Y cuando lo espiritual está sustentado en el Espíritu de Dios, entonces nosotros tenemos un poder espiritual, una autoridad espiritual insuperable. La iglesia, diga conmigo, la iglesia es levantada para prevalecer con una autoridad espiritual insuperable. Hermanos amados, yo contaba a unos hermanos de la iglesia el día de hoy que llegué a vivir a una zona bastante peligrosa. Las cosas cambiaron desde que llegamos ahí, pero había una persona que practica la brujería que se sintió afectada con mi presencia ahí. Ella comenzó a perder fuerza espiritual porque yo estaba cerquita de ella. Vivía como a unos 25 metros tal vez de distancia. Y solo mi presencia, sin estar haciendo ninguna cosa más, solo nuestra presencia en esa parte, ella decía: desde que vinieron esas personas ahí, a mí no me sale el negocio. Y no estábamos orando por ella, no estábamos echando ningún tipo de palabras, simplemente vivíamos a la par. Y ella decía: desde que ellos vinieron acá, se me afectó el negocio. Ya saben ustedes de qué negocio les estoy hablando, porque para llegar donde ella tenían que pasar por la puerta de mi casa. Así que mi puerta les hacía estorbo a la que estaba ahí al fondo. Hermanos en el Señor, tendremos que entender esa parte. Donde ustedes están, en el sitio donde ustedes están, deben estar protegidos por el Señor, porque seguramente donde hay un hijo de Dios, ahí hay una autoridad insuperable. Espero que estén creyendo esta palabra. Pero en su casa, alrededor de su casa, las barandas de su casa deben tener algo que las protege, porque ahí vive un temeroso de Dios. Y usted tiene que preguntarse: si eso no está pasando, entonces el Señor me está llamando ahora. Si yo sé que eso no está pasando, tengo que empezar a creer que eso puede pasar. Pero no va a pasar por arte de magia o porque el pastor lo diga. Va a pasar cuando yo le entienda a Dios el llamado que me está haciendo de meterme a su voluntad, para que yo tenga lo que se dice que voy a tener. Soy común y corriente. Me sustento con lo mismo que usted se sustenta. Todos comemos de la misma bandeja. Sin embargo, puede hacer la diferencia cuando tenemos el poder insuperable. Y esto solamente lo da el Espíritu Santo. Espero que lo tengamos en cuenta. Entonces, este grupo de hombres y mujeres que sean comunes y corrientes, pero que tienen una autoridad insuperable, lograrían establecer eso mediante una relación muy cercana con la roca inconmovible que es Cristo Jesús. De ahí dependería. Luego tendremos que pensar en lo que implicaría la orden de Jesús. Y vea lo siguiente: no se trataría de una institución con poder y autoridad. O sea, se trataría de una institución con poder y autoridad aún por encima del mismo infierno. ¿Cómo lo oye? Es algo bien barato que usted tenga autoridad por encima del mismo infierno. ¿Cuántos han oído hablar del infierno? ¿Qué dijo Jesús? Edificaré mi iglesia y las puertas de él
infierno no prevalecerán contra la iglesia. O sea que la iglesia se para frente a la puerta del infierno y la puerta del infierno cae ante la presencia de la iglesia. Hermanos amados, cuando pensamos en esto, él estaba pensando en una institución con poder y autoridad aún por encima del mismo infierno. No estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de algo más. No es una simple asociación de personas con ideologías religiosas solamente. Son bien importantes. Amo la doctrina de la iglesia para la cual sirvo. No es la única iglesia que predica la verdad. Hay otras que también lo hacen. Pero amo la doctrina que tiene esta iglesia. Amo la estructura de la iglesia. No es la única que se establece dentro de una estructura saludable. Hay otras que también la tienen. Así que amo todo lo que pudiera hacer que me sirve como base para hacer de esta iglesia. Amo todos los logros que he tenido como ministro. Amo todo lo que me acredita a mí como un ministro para hacer lo que soy. Pero eso no es suficiente. Necesito en este caso depender del Señor. Todo lo que pueda pensar en cuanto a mi formación y mis logros es importante. Pero el Señor no está pensando de personas individuales con logros. Está pensando de una institución con autoridad, aún por encima del mismo infierno. ¿Y quiénes son esas personas? ¿Se necesita un título de cualquier índole para lograrlo? No. ¿Son buenos los títulos? Sí. Pero es más importante saber que estamos afianzados en la roca inconmovible y que contamos con el aliento del mismo Espíritu para tener la vida que necesitamos tener como iglesia. Amén. Esto es bien interesante. Jesús entonces estaba pensando que en este caso se trataría de una institución, diga conmigo, indestructible. Una institución indestructible. ¿Y quién es esa institución? Pues la iglesia. ¿Y quiénes son la iglesia? Nosotros. Levanten la mano los que creen que son la iglesia. Aquí está la iglesia. Entonces diga conmigo, nosotros somos una institución indestructible en la gracia del Señor. No por méritos nuestros, sino por la gracia de Él. Él en nosotros es nuestra esperanza de gloria. Amén. Él. Así que la iglesia edificada sobre Cristo es invencible. Y las fuerzas del mal no prevalecerán contra la iglesia. Y aquí hay algo que me pone un poquito helado. Hay algo que me pone un poquito helado. Y es lo siguiente. ¿Por qué si la iglesia cuenta con esa autoridad? ¿Por qué si la iglesia cuenta con esa promesa? ¿Por qué si en el propósito del Eterno para la iglesia existe una fuerza superior que le va a hacer indestructible? ¿Por qué la iglesia se resta en su personal? ¿Por qué la iglesia, cuando vienen momentos que la sacude, muchos salen corriendo y en cambio de prevalecer, mejor pierden el paso y caen? ¿Por qué? ¿No le ha llamado la atención alguna vez eso? Que esta iglesia estaba bien llena de personas. Miren, no alcanzaban las sillas que tenemos. Y había veces que los cultos tenían gente de pie. ¿Pero qué pasó con eso? Si la iglesia tiene promesa de que es indestructible, porque se resta su gente. Y entonces aquí es que tendremos que ponerle cuidado, porque a lo mejor nosotros estamos funcionando con nuestras propias estrategias que son buenas, pero carecen de vida. Y una estrategia, por buena que sea, cansa y aburre. La tortilla de harina es muy sabrosa, pero yo solamente le aguanto a comer 3 días. El resto del mes no le aguanto ni le pruebo una tortilla otra vez, porque me aburre. No sé si me di a entender. Cuando nuestras estrategias son solamente nuestras estrategias, voy a decir de otro modo, venimos y cantamos lo mismo, predicamos lo mismo, decimos las mismas palabras, saludamos de la misma forma, ya sabe la gente a qué horas empezamos y a qué horas terminamos. Eso es simplemente estrategia humana. Y no hay más. Ya todo el mundo sabe que cuando son las 7 ya es demasiado, ya se tardó mucho, así que uno a uno comienzan a salir y de los 30 que habían al principio solamente quedan 12. Habían 18 que no venían con intención de ver qué pasaba al final. Entonces, ¿por qué? Nuestras estrategias cansan, enfadan
Ya no merece estar en una reunión donde ya todo es pura basura. Por eso es que muchas veces nuestra fuerza se baja. Aquí es donde tendremos que abrir nuestros ojos y poner nuestras barbas en remojo y decir al Señor, necesitamos ser una iglesia que en cambio de bajar, mejor crezca, que en cambio de menguar, mejor que sume, una iglesia que dependa del Espíritu Santo para que cada vez la iglesia halle gracia ante los ojos de Dios y de la gente, y que el Señor comience a salvar a la gente gracias a que el Señor está con la gente que asiste a la iglesia. Si el Señor está con la iglesia, la gente que venga a la iglesia va a sentir razón por estar en la iglesia, y la gente no se va a ir igual que como vino. Tenemos el reto entonces. El Señor está con su bandeja así servida. Está diciendo, ¿quién quiere? Y yo quiero decirle al Señor, yo quiero, Señor. No sé cuántos se apuntan a decirle al Señor en esta vez, yo quiero esa bendición. Para ser una iglesia con esas cualidades, una institución indestructible. En las palabras dichas a Zacarías, el Eterno hace una aclaración en donde se entiende que en la realización de las grandes obras de Dios, diga conmigo, se necesita al Paracletos de Dios. Y dirá usted, ¿y esos Paracletos quién es? ¿Por qué no dije al Espíritu de Dios? Porque la palabra Paracletos es mucho más que un simple espíritu. Es alguien que se pone al lado mío para pelear mis batallas. Y cuando ya no puedo yo, Él pelea por mí. Él me defiende adelante, me defiende a un lado, me defiende al otro lado y también me defiende acá. Hacia allá me evita de que mis enemigos me prendan la espada por la espalda. Hacia acá me levanta los brazos cuando yo ya no puedo. Y hacia adelante Él guía mi camino para que yo no falle en mis pasos. Eso es lo que hace el Paracletos. Entonces la iglesia debe entender que necesita al Espíritu Santo para que le levante los brazos cuando ya no puede. Necesita que alguien la dirija cuando no haya para dónde agarrar. Y necesita que alguien proteja su espalda mientras avanza en el camino. Eso necesita entender la iglesia. Diga conmigo, necesitamos a Dios con nosotros. Paracletos aquí equivale Dios mismo con nosotros. Así dijo Jesús, es necesario que yo me vaya, pero enviaré a alguien que va a ser igual que yo. Solo quisiera pensar con ustedes un momento. Estaban los discípulos en alta mar y estaban atormentados por una tormenta. ¿Y quién recuerda lo que pasó? Llegó Él y le dice a la tempestad que se detenga y al viento también. ¿Y qué sucedió? Se calmó, obedeció la orden de Él. O sea, diga conmigo, había alguien que les ayudara. Había alguien que los defendiera. Ahora diga conmigo, lo mismo que Jesús hizo por defender a sus discípulos, hace el Espíritu con la iglesia. Lo mismo, porque el Espíritu vino para ayudar a la iglesia. Tendremos que entenderlo. La tarea que tiene que desarrollar la iglesia es una gran obra y para ello no puede prescindir del Paracleto. Pregúntenmelo a mí. Pero algunas veces me dan ganas de renunciar a este trabajo. Quisiera que nunca se llegue ese momento. Pero igual que a usted, dije al principio que somos personas comunes y corrientes. Y al ver que tengo que trabajar con un grupo de gente a las que no puedo dominar, a las que no puedo ordenar que hagan las cosas y si no los voy a sancionar, al ver que la gente no tiene que hacer mi voluntad, entonces me frustro y me dan ganas de irme. Y usted dirá, ¿estará hablando en serio? Sí, estoy hablando en serio porque soy ser humano. Allí es donde necesito entender que no puedo prescindir de la persona que me atiende cuando llego ante Él y cuando me arrodillo ante Él, y que sé que Él va a comenzar a enjugar mis lágrimas y va a empezar a levantar mis brazos y va a empezar a protegerme de todas las saetas que están en mi contra y va a empezar a darme la salida. Y es entonces cuando siento que mis fuerzas vuelven a recuperarse y se me quitan las ganas entonces de decir hasta aquí no más.
se vence mi nombramiento y te terminó todo. Yo tengo para dónde agarrar y puedo formar una forma de vida diferente. Y el Señor comienza a decirme, es lo que tú estás pensando ahora mismo. Ahora mismo yo puedo decirte que no es con fuerza ni con ejército, sino con mi Santo Espíritu. Mis hermanos en el Señor, tendremos que entender que como iglesia no podemos prescindir del Paracletos. Si queremos ser efectivos, podemos entender que sin su ayuda será imposible tener éxito. Sin su ayuda será imposible tener éxito en este bendito trabajo y en este bendito camino. ¿Por qué se tendrá que partir de la compañía del Paracleto? ¿Y cuál será su función primordial en el trabajo del pueblo de Dios? ¿Qué diría usted? En las palabras dichas por Jesús en Juan capítulo 16, versículos 13 al 15, se ve que la compañía del Espíritu de Dios era necesaria. Y vea lo que dijo Jesús. Jesús dijo que cuando Él venga, amén. Jesús dijo que cuando Él venga, o cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Y vea lo interesante que dice ahí, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Jesús dijo, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Hermanos en el Señor, cuando pensamos en la importancia que tiene el Espíritu nos guía a toda la verdad. El Espíritu mismo nos hace entender todas las cosas que habrán de venir. El Espíritu toma de lo mismo de Dios y nos lo entrega a nosotros. Y quiero decirles, una de las preocupaciones por las que el Señor nos llama, Él mismo se preocupa por nosotros. Y es porque muchos de nosotros no estamos preparados, estamos desconectados de la información que nos está poniendo en riesgo. La iglesia necesita entender. No saber porque ya lo sabe, sino entender que la venida del Señor está cerca y la iglesia no está encendida como para tener el derecho a entrar a la vida eterna con Dios. La iglesia está en una situación espiritual. No estoy diciendo la congregación a la que estoy predicando. La iglesia evangélica en el mundo ha perdido la efervescencia espiritual. Por lo tanto, ojalá que el Señor mejor se tarde un siglo más, porque la iglesia no está preparada para venir. Para que venga el Señor, pero eso no va a ser así. El Señor está pronto en regresar. Todo el escenario nos dice que eso ya está pronto a cumplirse. Entonces, mis hermanos, necesitamos al Espíritu Santo. El texto mismo nos da pautas para medir la urgencia de depender del Espíritu Santo para las grandes obras de Dios. Y vea esto importante. Jesús mismo, previo a iniciar su ministerio terrenal, ¿qué pasó con Él? Fue lleno del Espíritu. ¿Ha oído eso usted? ¿Lo ha leído? Ahora, ¿qué me hace pensar a mí? Que si el Hijo de Dios, siendo Dios, necesitó al Espíritu de Dios para hacer su trabajo, si Él era santo, si Él era irreprensible, si Él con la naturaleza que tenía de santidad necesitó al Espíritu Santo, ¿quién soy yo para pensar lo contrario? ¿Estamos comprendiendo el asunto? Entonces, Jesús dice, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán. En el versículo 18 dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Todos conocemos ese texto. Previo a desencadenar la obra de la gran comisión, Jesús les dijo a sus discípulos que para realizar el trabajo era necesario contar con la presencia del Espíritu Santo. ¿Recuerdan esa instrucción? Que Jesús les dijo, está bien, ustedes me han visto resucitado y es necesario que prediquen este evangelio en todas las naciones, pero antes esperen en Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. Capítulo 1 y versículo 8 de Hechos dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Y entonces me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero Jesús les dijo, ustedes ya pasaron por la escuela, pero no hagan nada de lo que aprendieron en la escuela hasta que hayan sido investidos del poder de lo alto. Así que era necesario. Él mencionó esas palabras. Ahora la gran pregunta que yo me hago acá.
Si para la construcción del templo y para la restauración de Israel era necesario contar con la compañía del Espíritu, ¿qué nos hace pensar que nosotros podemos realizar nuestra tarea sin la persona del Espíritu Santo? ¿Saben que el contexto de ahí viene? Se está construyendo el templo y se está reconstruyendo Israel. Y si para eso se necesitó el Espíritu Santo, ¿qué nos hace pensar que la iglesia no lo necesita? La iglesia necesita el Espíritu Santo. Y quiero que, para ir cerrando estos comentarios, vea lo que sigue. Como iglesia del Señor, tenemos una misión que cumplir. Esta misión tiene grandes desafíos. Sigue un propósito. Servir en ese propósito es un reto que solo se puede cumplir a cabalidad si para nuestro ejercicio ministerial como iglesia contamos con la presencia y con ayuda del Espíritu de Dios. Hermanos amados, tenemos una gran responsabilidad como iglesia, pero el Señor ha querido estar con nosotros. Y algo que me llama la atención, buscando la parte final de nuestra reflexión para hoy, es preciso recalcar lo siguiente: el Señor es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y quiero que diga conmigo, la obra que Él ha hecho y hace es perfecta, y espera que los que trabajan en su obra hagan las cosas conforme a su voluntad. Para hacer las cosas según su voluntad, qué mejor que depender del Espíritu, ya que el Espíritu conoce la disposición de Dios, y que la disposición de Dios es mejor que nuestra disposición. Así que, mis hermanos, la obra que Él ha hecho y hace es perfecta, y espera que los que trabajan en su obra hagan las cosas conforme a su voluntad. Para hacer las cosas según su voluntad es bueno depender del Espíritu Santo, siendo que la realización en su obra sigue un propósito según su voluntad, y siendo que para hacer su voluntad necesitamos a alguien que la conozca. Y la pregunta es, ¿quién conoce la voluntad de Dios más que el Espíritu de Dios? No estoy hablando así antojadizamente. La palabra del Señor dice que el Espíritu todo lo escudriña, aún lo que está reservado de Dios, y es capaz de discernir todo lo que hay en nosotros desde la cabeza hasta los pies. O sea que si pensamos en la función del Espíritu, tendremos que reconocer entonces, siendo que Él conoce nuestras limitaciones. Diga conmigo, el Espíritu conoce nuestras limitaciones. Diga conmigo, Dios el Padre conoce nuestras limitaciones. Jesús el Hijo conoce nuestras limitaciones. Entonces, Él mismo nos ha provisto de su palabra y de su Espíritu para que con su ayuda realicemos su obra. Vea usted qué buena gente es Él. Conoce mis limitaciones, pero no me deja actuar en base a mis limitaciones. Anoche compartía unas palabras con hermanos de la iglesia y eran alusivas a lo siguiente. Un hermano llamado Saulo llega ante el Señor y le dice: necesito que me quites este aguijón. 3 veces lo hizo. Y Saulo dice: 3 veces he rogado al Señor que me quite esto. Y el Señor le ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y en el Salmo 103 dice que Él conoce nuestra condición. Oiga eso, Él conoce nuestra condición. Se acuerda que somos polvo. Diga conmigo, Él conoce nuestras limitaciones. Dígalo conmigo otra vez, Él conoce nuestras limitaciones. Dígalo otra vez, Él conoce nuestras limitaciones. Por lo tanto, conociendo mis limitaciones, me manda al Paracletos, para que el Paracletos me levante los brazos cuando yo ya no puedo en mis limitaciones. Y cuando yo pienso que voy a caer muerto a causa de mi debilidad, Él me levanta con victoria y me hace avanzar. Porque Él conoce mi necesidad. No puedo justificar mi necesidad, por cierto, para dejar de actuar, porque tengo que empezar a hacer lo que hizo Pedro cuando estaba con el agua al cuello. Cuando Pedro se dio cuenta que estaba en riesgo su vida, dijo: sálvame, que perezco.
Y cuando usted le diga al Señor, ten misericordia de mí, oh Dios, conforme a tu piedad, haz algo por mí. Él viene y hace lo que le digo que hace el Paracletos. Le levanta los brazos, le endereza sus pies, le protege su espalda y lo hace avanzar en el camino. Por eso, mis hermanos, tendremos que entender que en las grandes obras de Dios no podemos avanzar con nuestras propias estrategias humanas. Tendremos que depender de la gracia del Espíritu Santo para cualquier cosa. Y se lo voy a pintar de una forma más sencilla. Ser evangélico no significa estar en el culto. Y lo más difícil de la vida cristiana no es aquí. Lo más difícil de la vida cristiana es cuando usted está con sus compañeros de trabajo. Y que le dicen bromas para ver qué dice usted. Y como dicen allá por mi tierra, le dan un cigarro para verlo escupir. Y de repente usted cae en la onda de ellos. Y de repente le dicen, bueno, no sos vos el que vas a la iglesia, pues. Lo invitan a una fría y le dicen, no, una no es pecado, pero cuando usted ya la tiene adentro, entonces le dicen, bueno, ahora tenés que irte a reconciliar. Así que no es más difícil ser evangélico aquí si no hay afuera. Cuando llega a su casa, de repente su esposa o su esposo le dice, no sos vos que vienes del culto, pues. Y usted dice, ayúdame, Señor, dame paciencia. Porque la vida cristiana se vive más difícil afuera. Así que diga conmigo, necesito al Espíritu Santo. Por favor, dígalo conmigo, necesito al Espíritu Santo. Para que cuando esté en medio de una situación difícil, Él me levante los brazos, Él me levante la cabeza, Él enderece mis pies, Él me haga avanzar y me defienda de todos aquellos que desean mi mal. Y entonces Él pelea mis batallas. Tengo que depender de Él. Así que, mis hermanos, con esto cierro. Solo queda en nosotros la responsabilidad de alinearnos con Él en su voluntad, y además tendremos que esperar que en la medida que nosotros nos ajustamos a Él, las demás cosas vendrán a ser por añadidura, si estamos conscientes de que estamos en un año de revestimiento espiritual, armándonos en el amor del Señor para vencer. El enemigo tendrá que darse cuenta que hay Dios con nosotros. Con los antepasados el enemigo se dio cuenta que Dios estaba con ellos. Y diga conmigo, el enemigo sabrá que hay Dios con nosotros. En la medida que nos ajustamos. El enemigo se enterará y dirá, 1, 2, 3, y lo dejará solo. Eso hizo con Jesús. Lo tentó 1, 2 y 3. ¿Y qué pasó a la tercera? ¿Siguió molestando? ¿Qué pasó a la tercera? Y entonces, cuando el enemigo se dio cuenta que Jesús no cayó en la tentación, ¿qué hizo? Se apartó de Jesús. Cuando usted sea respaldado por el poder del Espíritu Santo y aún sus enemigos se enteren que usted no es presa fácil en sus manos, porque usted sabe en quién ha creído y sabe a quién honra y a quién sirve, entonces después de 3, el enemigo mismo se apartará de usted, porque se dará cuenta que el Dios que está con usted es muy poderoso y le puede ayudar para ser más que vencedor, aún con su boquita cerrada. Y entonces, mis hermanos, declaramos que este año el Señor hará cosas grandes con nosotros. El Señor comenzará a hacer grandes movimientos entre nosotros, y después de este tiempo veremos cosas maravillosas que Él habrá hecho entre nosotros. Así que a Él sea la honra, a Él sea la gloria, a Él sea el imperio, a Él sea la majestad, a Él sea nuestra adoración, a Él sea nuestra alabanza por los siglos de los siglos. Padre, te doy gracias por este tiempo que me permites acompañarme de esta palabra. Has permitido que en este tiempo estemos iniciando una serie o un tiempo para estar hablando lo que tú quieres que estemos hablando. No quiero hablar solamente por emocionarme ni por emocionar a ninguno. Quiero creer que tú estás con nosotros y estarás haciendo entre nosotros cosas maravillosas. Glorifícate en la vida de todos los que estamos acá. Hemos dispuesto nuestro corazón para declarar que somos una iglesia que contamos con el Paracletos, y que cuando nosotros no tengamos la fuerza necesaria, Él vendrá para animarnos. Cuando sintamos que ya no podemos, entonces Él vendrá para ayudarnos, y podremos declarar que todo lo puedo en Cristo que Él me fortalece. Señor,
Dirígenos hacia toda verdad. Acompáñanos siempre. Permítenos que seamos entendidos y oigamos tu voz. Y que reconozcamos, Dios nuestro, que reconozcamos que nuestra dependencia de ti va a hacer la diferencia. Que todos aquellos que inteligentemente, que diligentemente se acercan a ti, van a ver cosas maravillosas en su vida. Y entonces podremos declarar que somos una institución, somos una iglesia indestructible, somos una iglesia que avanzamos paso a paso hacia el frente con la ayuda del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por hacer que entendamos que las grandes obras tuyas no se logran alcanzar a través de nuestras propias estrategias. Para ellas necesitamos que tu Espíritu Santo nos acompañe. Estamos en un buen tiempo. Prepáranos para afinar nuestro oído a tu voz. Prepáranos para levantarnos, para que cuando sea tu venida estemos con nuestro oído afinado a la voz del esposo. Tenemos grandes cosas que hacer y esperamos contar con tus manos benditas mientras que tu venida no se haya dado. Esta vez te doy gracias por tu palabra, que ocupe un lugar en el corazón de cada persona. Así te lo pedimos. Bendícenos, Señor, en donde quiera que se escuche esta palabra. Allá en el hogar, donde quiera que alguien active esta palabra, puedan escuchar tu voz misma diciendo que quieres ayudarnos, pero que hagamos nosotros nuestra diligencia para revestirnos de la gracia y maravilla que tú nos permites en el Espíritu Santo. Gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.